Hola, me llamo Valentina y hoy día voy a comparar la Constitución del 79 con la Constitución actual que tenemos, que es la Constitución del 93, en el ámbito político, social y económico. Espero que les guste mucho este video. Así que agarren un té, un café o lo que te dan a la mano y comencemos con el video. Para empezar voy a dar una introducción de el contexto y de cómo y cuándo se redactó la Constitución del 79 y la Constitución del 93. La Constitución del 79 fue redactada por la Asamblea Constituyente del 78, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, y fue inaugurada en el gobierno de Belaúnde Terry en el 80. Esta constitución fue convocada con el fin de facilitar la transición a la democracia después de la dictadura de Velasco. La Asamblea Constituyente fue conformada por 100 representantes elegidos democráticamente por los peruanos mediante una elección. Dado el resultado de estas elecciones, los representantes de la Asamblea fueron mayormente del APRA y del PPC. También hubo una fuerte presencia de otros partidos de izquierda dentro de esta Asamblea Constituyente. La Constitución del 93, que es nuestra actual Constitución, fue convocada por Alberto Fujimori, después de la disolución de un congreso en algo que fue llamado un autogolpe de Estado en 1992. Esta Constitución fue aprobada mediante referéndum, pero por esto mismo también se dice que la población aprobó esta nueva Constitución, aunque algunos sectores mayormente de izquierda dicen lo contrario. Respecto al referéndum, los partidos opositores promovieron mucho a que se marque el no, ya que dan dos opciones, o sí o no quieres un cambio de constitución. Pero por el otro lado, el gobierno establecido en ese momento, el gobierno de Fujimori, hizo todos sus esfuerzos para promover a que la gente marque el sí. Los resultados del referéndum fueron favorables, ya que el 52.26 votaron por el sí, mientras el 47.76 votó por el no. Sin embargo, en estas elecciones solamente votaron un poquito más de 7 millones de peruanos, no todos los votantes. Ahora vamos a hacer una comparación en el ámbito político. En la Constitución del 79 se implementó la democracia representativa conformada por un presidente, 2 vices y los miembros del Congreso que serían elegidos cada 5 años. Sin embargo, no se incorporó el mecanismo de democracia directa que sí se implementó en el caso de la Constitución del 93. A democracia directa se refiere a consultar popularmente vía referéndum, es decir, es una forma de decir consultas populares para implementar nuevas normas o leyes. Este mecanismo se instauró particularmente en la Constitución del 93 y aplica para cualquier reforma total o parcial de la Constitución, ordenanzas municipales, para cualquier proceso de descentralización y para la aprobación de ciertas normas. También en la Constitución del 79 se instauró la bicameralidad, cosa que se eliminó luego en la Constitución del 93. En la del 79 se reforzó la autoridad del presidente y se le dio la posibilidad de observar los proyectos de ley aprobados por el Congreso y podía disolver la Cámara de Diputados si es que censuraba 3 consejos de ministros. Esta autoridad otorgada al presidente se siguió expandiendo mediante la Constitución del 93. Específicamente, todo el Poder Ejecutivo tenía más poder aún en la Constitución del 93, ya que ahora, en este momento, se puede disolver el Congreso si censura 2 veces los consejos de ministros y también se le extendió poderes legislativos al Ejecutivo en caso de decretos de urgencia. Otra cosa que la Constitución del 93 mantuvo de la Constitución del 79 fue el mecanismo de la segunda vuelta electoral, en caso que el presidente no sea elegido por más de la mitad en primera vuelta, por más de la mitad de los votos válidamente emitidos, por más del 50%. Vemos que en lo político estas dos constituciones no son muy diferentes. Hay algunas diferencias como la bicameralidad y los referéndums, pero en su mayoría la Constitución del 93 ha reforzado o continuado ciertos aspectos ya establecidos en la Constitución del 79. Ahora vamos a ver en lo que se refiere al ámbito social y jurídico. En el ámbito social, la Constitución del 79 agregó más derechos inclusive a más ciudadanos. Por ejemplo, el derecho de votar a los analfabetos, cosa que continúa en la Constitución del 93. También en esta Constitución se redujo la mayoría de edad de 21 a 18, porque durante la dictadura de Velasco, recién cuando tenías 21 podías votar y eras mayor de edad. También se creó un tribunal constitucional en la Constitución del 79 para supervisar el orden constitucional. Esto se mantuvo en el 93 y esta Constitución también agregó otro organismo llamado la Defensoría del Pueblo, como lo conocemos hoy en día, que actúa como un ente autónomo encargado de defender los derechos de los ciudadanos y supervisar el accionar del Estado en relación a sus deberes estatales. Algo en lo que difiere esta Constitución, la del 79 a la del 93, es que la Constitución del 79 abolió la pena de muerte. Solamente se podía aplicar esta pena en casos de traición a la patria. La Constitución
del 93 reinstauró la pena de muerte en casos también ligados al terrorismo. Sin embargo, aún no existe un caso en el que se haya aplicado en la vida real. La Constitución del 79 también introdujo derechos constitucionales para los ciudadanos. Estos derechos incluyen libertades individuales como la propiedad privada y otros derechos tradicionales como la seguridad, la educación y los derechos de los trabajadores. Estos derechos se mantuvieron en la Constitución del 93, sin embargo se redujeron ciertos derechos a los trabajadores con tal de favorecer a la economía, cosa que voy a hablar en la sección de economía. Estas dos constituciones proponen la igualdad ante la ley por sexo, raza, religión, opinión e idioma, y en las dos incluye que los hombres y las mujeres deberíamos tener igualdad de oportunidades y responsabilidades. La diferencia es que la Constitución actual incluye, aparte de todo lo que he mencionado antes, sexo, raza, religión, opinión e idioma, cualquier otra índole, que se puede interpretar de muchas maneras, como por ejemplo la igualdad ante la ley para las personas homosexuales, cosa que no se incluye explícitamente en ninguna de las otras constituciones. Aunque se puede argumentar que este no es el caso, ya que aún ellos no tienen derecho a la unión civil o al matrimonio igualitario. La Constitución del 93 también incluye un artículo, el artículo 4, dedicado al concubinato. Dicta que el concubinato da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable, cosa que no incluye la Constitución del 79. Solamente había cierta protección o cierta comunidad de bienes cuando había matrimonio. Ahora hemos llegado a la parte más importante, en mi opinión, acciones que podemos hacer de la Constitución del 79 a la Constitución del 93 en el ámbito económico. En el aspecto económico, la Constitución del 79 promueve la economía social de mercado, cosa que también se promueve en la Constitución actual. Dice específicamente que promueve el pluralismo empresarial y la libertad de comercio. Sin embargo, sí existe cierta ambigüedad sobre el modelo económico de esta Constitución. Y es por eso que durante la vigencia de esta han habido tres diferentes políticas económicas que no necesariamente han favorecido la libertad económica. Por ende, han habido muchos problemas económicos entre el 79 y los 90, como la inflación causada en el primer gobierno de Alan García. Algunos artículos de esta Constitución, específicamente del 111 al 117, que son los artículos hablando explícitamente de la economía, se menciona una economía libre dentro de los parámetros estatales. Uno de esos artículos menciona que el Estado ejerce cierta actividad empresarial. También se menciona que por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Entonces, sí se ve cierto estatismo y control de la economía. El Estado limita, guía e inclusive actúa como empresa. La Constitución del 93, como he mencionado anteriormente, también propone una economía social de mercado, pero le da más libertad a la economía que la Constitución del 79. Se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce una economía libre. El Estado asume su rol de orientador, pero ya no actúa como un empresario, es decir, evita el gasto público, cosa que sí sucedía en la Constitución del 79, ya que el Estado también actuaba como una empresa. La prioridad de esta Constitución es vigilar y facilitar la libre competencia. También se legaliza la libre tendencia de moneda extranjera y el libre cambio, es decir, que ahora podemos cambiar a dólares, cambiar a euros, y también defiende los intereses de los consumidores y usuarios. En la Constitución actual se garantiza también la privatización de la tierra, cosa que tampoco fue añadida en la Constitución del 79. Y sí, como he mencionado anteriormente, hubo cierta disminución a la protección que le dan a los trabajadores, cosa que económicamente no es mala. Y tampoco se refiere a que no velamos constitucionalmente por la integridad de los trabajadores. Lo que significa es que se otorga protección económica específicamente cuando el trabajador ha sido despedido arbitrariamente. Pero se dejó esta garantía de estabilidad laboral, cosa que sí se mencionaba en la Constitución anterior, ya que el Estado ya no actúa como empresa, no le puede prometer trabajo a todos. La Constitución actual se caracteriza por promover la inversión extranjera, ya que se ha mencionado que es bienvenida por la tendencia y disposición de la moneda extranjera, como he mencionado anteriormente, algo primordial para que se ejerza el libre comercio internacionalmente. Lo mismo, y como sabemos hoy en día, esta Constitución ha reducido la pobreza y la desigualdad en el país. He aquí unos datos que reflejan esto. El Perú pasó de ser el último de Sudamérica en crecimiento promedio de PBI entre 1975 y 1992 y pasó a ser el primero en crecimiento de PBI de 1993 a 2018. En los 90, antes del gobierno de Alberto Fujimori, existía un 60% de pobreza. Y en el 2019 solamente un 20% de pobreza. Así que esta Constitución redujo la pobreza por 40%. La inversión extranjera directa anual creció en promedio de
$72 millones entre 1980 y 1993 a $4.600 millones en promedio desde el 93 hasta el 2019. Esto nos demuestra que la Constitución actual, específicamente en el aspecto económico, nos brinda un crecimiento económico que no ha ocurrido antes en el país. Hemos empezado a crecer por el turismo, por la inversión extranjera y por crear un ambiente favorable justamente para la inversión extranjera y para el comercio libre. De hecho, hay cosas que aún se pueden hacer para que el comercio sea más libre dentro del país y fuera. Es por eso que muchos peruanos están a favor de ciertas reformas de la Constitución. Sí se puede decir que en este ámbito la Constitución del 93 ha sido la mejor constitución que hemos tenido en toda nuestra historia como república, cuando viene al sector económico. Y también el sector social. Tenemos más derechos que nunca, tenemos más igualdad ante la ley que nunca y hemos evolucionado como país. Ahora, han habido muchas reformas que le han hecho a esta Constitución y se pueden seguir haciendo reformas, pero cambiar la Constitución desde cero, y yo ya he dicho mi opinión sobre este tema, me parece que es algo muy peligroso, sobre todo cuando las personas que la quieren cambiar tienen unas ideas muy controladoras y no necesariamente están a favor de todos los derechos humanos ni de las libertades. Esta ha sido la tercera y última parte de mi serie de la Constitución del Perú. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias.